Bienvenidos a la primera temporada de Para Papás. Este espacio nace de lo vivido por 3 papás primerizos que quieren hablar desde lo que no siempre se cuenta y de la necesidad de saber que no estamos solos. No traemos respuestas, pero sí historias que reflejan lo que muchos sentimos y pocos dicen. Queremos que te identifiques, que te reconozcas y que encuentres compañía en la experiencia de otros. Prepárate para conectar, recordar y compartir. Hola a todos, bienvenidos a Para Papás y hoy estamos en un capítulo muy especial, estamos con Alejo y estoy yo y queremos hablar un poquito de los cambios que aparecen alrededor del embarazo, alrededor de tener hijos, alrededor de todo esto, de toda la transformación que hay en el hogar. Y no sé, Alejo, sería muy bacano que pudiéramos hablar un poquito y entender vos en qué momento sentiste que todo iba a cambiar. O sea, ¿en qué momento vos sentiste que no iba a ser lo mismo? Bueno, buenas, ¿cómo están? Primero que todo saludarlos, volver a estar con ustedes después de un tiempito, ¿cierto? Sí, siempre fue un tiempito largo, temas paternos, llamémoslo así. No, y es que aquí es muy bacano, lo vamos a hablar de por qué una para. Pero bueno, y con respecto al tema de hoy, para mí todo cambia, para mí, en mi caso, a partir del nacimiento de Alicia. A partir del nacimiento de Alicia, para mí empiezan a haber cambios en mí. ¿Por qué? Porque yo siempre lo he pensado y lo he exteriorizado al decir que el embarazo, en nuestro caso, cuando nuestras esposas o parejas están en embarazo, para el hombre pues yo lo considero como un paseo comparándolo con ellas, ¿cierto? Pues porque uno ve toda la transformación que ellas tienen, cambios desde el nivel hormonal, ¿cierto? Anímico y físico, ¿cierto? Uno ve todo eso. Para mí el cambio en esa parte del embarazo fue como dejar de hacer cosas que veníamos haciendo en parejas que ya no se deben hacer. Entonces, nosotros nos gustaba salir a tomarnos unos traguitos, a mí me gusta mucho montar a caballo y a Carolina también, pues eso es algo que no se puede hacer, y ciertos tipos de actividades físicas que ya no se pueden hacer, y para mí ese fue como el cambio principal, y que uno como que, pero en ese momento uno vive esa noticia como con tanta, uno que quería ser papá, uno vive esa noticia con tanta alegría que para mí no me importó. O sea, a mí dejar de tomar, porque yo me solidaricé con ella, a mi esposa le gusta mucho tomarse un coctelito cuando está con los amigos, cuando estamos pues en algún sitio, disfruta mucho de eso, y yo me pego, o sea, a mí me gusta tomar mis guaritos y así, pero yo como veía que ella ya no podía tomar, yo me solidarizaba con esa sensación y yo decía, pero bueno, no tomemos, yo puedo tomar, pero no tomemos para que no haya como que, qué pereza, yo no puedo tomar, este sí puede tomar. Era una decisión personal. Eso cambió, por ejemplo, ahí hay un cambio para mí. Entonces yo decía, bueno, no, vamos a contenernos y vamos a dejar ese traguito social y esa cosita que disfrutaba, pues que me gustaba de vez en cuando, lo dejé a un lado para poder como que ella estuviera... Como para poder acompañarla en ese proceso. Sí, ya. Porque es que yo estaba disfrutando la noticia, y para uno como hombre es vas a ser papá, y bueno, sí, empiezan otros miedos y pensar cosas, pero en el cambio como tal, no lo sentí tanto ahí, yo ahí no lo sentí mucho. Cosa contraria fue a partir del momento y hora en que Alicia nace, ¿cierto? Porque yo no había tenido en mi vida mucho contacto con niños, y menos a edades tan tempranas. O sea, un recién nacido es un ser pues, completamente vulnerable e indefenso. Y dependiente de uno. Y partiendo de la base, lo que siempre he dicho en estos capítulos, estamos comprometidos, ¿cierto? Estamos completamente comprometidos. Entonces, cuando nace Alicia, yo como no tenía experiencia con niños, la experiencia más cercana que había tenido con un niño era mi sobrina, y pues uno iba y la visitaba y la cargaba 4 o 5 minuticos y vuelve y entréguela y se acabó. Cuando nace Alicia en el hospital,
como Alicia debe nacer por cesárea, mi esposa estaba en un proceso pues de ella también recuperar su cuerpo, recuperar su salud, ¿cierto? Uno como papá tiene que entrar comprometido, tiene que entrar a hacer muchas cosas. Entonces vos recordás, uno es en la clínica, entonces uno empieza de entrada, uno como hombre, con papá comprometido, es a cambiar pañales de una. A mí nadie me ha enseñado a cambiar pañales. Entonces ahí es uno como que, juepucha, qué miedo, o sea, a mí me da miedo. A mí me da miedo. Y yo ella antes de que naciera Liz, yo sí seré capaz de cargarla. Yo nunca he cargado un bebé, me da físico pánico cargar un bebé. En estos momentos me da miedo cargar un bebé ajeno. Yo a Elenita no me atrevo a cargarla porque me da susto o algo, pero es tu hija, o sea, en el caso contrario es tu hija. Entonces, Yo creo que yo la única bebé que he cargado fuera de mi hija es tu hija, a Alicia. Sí. Yo creo que es la única vez que yo he cargado. Y fue más o menos también por una época, ya como a los 3 meses, Sí. que fuimos y se las presentamos. Yo hasta ahora no he sido, a mí me dan físico miedo cargarlas. Primero porque yo ya soy consciente de que uno como adulto, uno está en la calle, uno coge cosas y toda la cosa, entonces uno a veces no está tan consciente de eso. De que eso es otro cambio, que uno tiene que estar consciente mucho de esa higiene, de todo eso, estar 100% todo el tiempo pensando en que tiene que estar limpio, que si salió se tiene que cambiar la ropa, porque por eso uno no sabe qué va a tener, ¿cierto? Entonces a partir de ese momento, volviendo al tema, a partir de ese momento de que nace Alicia, para mí fue un cambio, huepucha, muy teso, porque ya era entender. Alicia estuvo todo el tiempo, durante esos meses en la barriguita de la mamá, entonces yo era pendiente de la mamá. Y pues mi lenguaje del amor está muy basado en el servicio. Entonces yo siempre quería saber que Caro estaba cómoda, si tenía un antojo suplírselo, que estaba alegre o sea, tratar de que estuviera lo más cómoda, tranquila y feliz posible, desde el servicio. Entonces cuando nace Alicia, uno se vuelca hacia ese servicio, hacia la otra persona. Entonces es muy teso, parce, porque da mucho susto. Si estaré haciendo todo bien. Yo en el momento que me di cuenta que todo iba a cambiar, pues realmente no fue una sola vez, fueron como en varios pasos. Últimamente he escuchado mucho en redes, me he encontrado mucho con que la mujer cambia y todos tienen que entender que la mujer va a cambiar y se va a transformar. Y eso me hizo reflexionar de en qué momento sentí yo que iba a cambiar para mí, pues no para todo el entorno, pero sí para mí. Y también sentí como la gente no es capaz de asimilar esos cambios del papá de una manera tan positiva como se deben asumir los de la mamá. No sé si recuerdan que en algunos de los capítulos les contamos que nosotros un día después de darnos cuenta que íbamos a ser papás, nos fuimos a hacer un tema de actividades extremas. Así. Y fue como un momento súper irresponsable, pues, pero ya teníamos como un histórico anterior y en ese momento nunca asumí un cambio. Para mí en ese momento yo decía, esta mujer vivió eso, todo va a ser muy normal alrededor del embarazo. Pero el primer trimestre a mí me aterrizó un poquito alrededor del embarazo y me dijo como que esto tiene que cambiar porque Lisa, alrededor de todos los síntomas que se generaron alrededor del embarazo, empezó a darle mucho mareo, empezó a darle muchas ganas de vomitar y una dependencia importante de acompañamiento y de presencia mía que no me permitía hacer otras labores diferentes al estar con ella. Entonces el ir al trabajo y salir inmediatamente para poder acompañarla, el no tener unos espacios los fines de semana que nosotros solíamos compartir, no solamente solos, sino con los amigos, porque no se dieran cuenta primero, y segundo por la salud de ella y de Elena en su momento. Ahí empezó a generarse una transformación o un cambio que yo no lo acepté ni lo asumí, pero fue una primera campanada de que todo iba a cambiar. Y posteriormente, ya cuando Elena empieza a crecer en la barriga de Liz, que ya sí empiezan a haber varios condicionantes, y mi esposa pues siempre ha hablado del matrimonio como que el matrimonio no es una enfermedad, el embarazo no es una enfermedad, sí, sino que es
es la capacidad o es la concepción de un hijo, pero que no debería cambiar el entorno. Un estado natural. Es un estado natural. A mí eso se me queda en la cabeza, entonces para mí todo durante el embarazo debería ser igual. Y se empezaron a generar un montón de cambios, y de cambios, y de cambios. Y la rutina. Primero que todo en la rutina, entonces yo pensar en que tenía que correr porque la tenía que recoger para subirla del trabajo, claro, para que no se montara en un bus, para que no estuviera incómoda. Yo de tomar una decisión de decidir voy a fútbol o no voy a fútbol porque juega X y Y, porque ya mi vida no puede estar tan en riesgo como la llegaba a poner anteriormente. Entonces yo empiezo a ver que hay un montón de cambios alrededor del embarazo, pero hay un momento que me choquea mucho, que también es el nacimiento de Elena, y es en el que empiezo a ver que hay un cambio ya, no en la rutina y en la relación, sino que hay un cambio en mí. O sea, hay un momento que nace Elena en el que yo cambio totalmente porque aparecen un montón de cuestionamientos en mi cabeza. Sí. Parte de esos cuestionamientos es... El primero es hasta dónde yo soy capaz de mantener este personaje vivo, ¿cierto? Y suena charro, pero hasta dónde yo soy capaz de hacerlo, hasta dónde mi responsabilidad de papá y mis problemas no los puedo migrar a ellas, ¿cierto? O por lo menos a ella. Hasta dónde tengo que generar una comunicación que sea lo suficientemente fluida con mi esposa y que sea asertiva, ¿cierto? Porque uno muchas veces en el noviazgo y en el matrimonio se deja llevar impulsivamente alrededor de tomar decisiones en las conversaciones que no tienen que tomar o que no tienen que asumir. Y empiezo a hacerme ese montón de cuestionamientos en la cabeza, sí. y no solamente aparece eso, entonces también empieza el cuestionamiento de, venga, ¿y esto que yo hago en mi vida sí me va a dar tiempo para estar con mi hija? Y empieza el cuestionamiento también de cuando yo tenga 57 años, mi hija va a tener 20 años, mano, ¿yo qué tiempo voy a tener para mi hija? O sea, ¿cómo voy a poder disfrutarla en cada uno de esos momentos? Y empieza también un cambio físico en mí, porque entonces empiezo a decir, venga, es que yo no quiero ser una persona que no pueda correr con mi hija, no quiero ser una persona que físicamente no sea capaz de estar con ella, de que no pueda disfrutarla, ¿cierto? Que mi hija no diga quiero salir a jugar con mi papá y yo decirle, hija, estoy cansado. Entonces como que me empiezo a dar cuenta durante todo ese proceso que hay muchos cambios que yo nunca había percibido alrededor de eso. Pero el cambio más grande que he sentido hoy es el estado de hibernación en el que entra la pareja en esos primeros meses de nacimiento de Elena. Y lo hablo de hibernación, no hablo de como de desconexión, sino que la pareja cambia su estado mental de proteger al otro a proteger a la bebé, y todos esos proyectos conjuntos se van directamente a la bebé. Milo, pues me parece importantísimo lo que estás hablando porque pues empezando por el tema de que cuando uno se entera pues que va a ser papá, de que su esposa, su pareja está en embarazo y uno se alegra pues con esta noticia, uno empieza a futurizar mucho, ¿cierto? Y ese primer etapa de ser papás, que es el embarazo, uno se une mucho, pues cuando pues en mi caso me uní mucho a mi pareja, a Carolina. Nosotros se nos afianzó mucho el embarazo. Pues nosotros después de tantos años de casados habíamos vivido muchas cosas, entonces era como un momento muy preciso. Y cambian cosas, ¿cierto? Que yo les venía contando, cambian esas rutinas, lo del trabajo cambia, porque uno salía del trabajo y se quería tomar algo con los amigos, eso ya, o con los compañeros ya, o salir solo con los amigos, que era un espacio que uno tenía, uno ya lo piensa 2 veces más para hacerlo, igual uno lo debe hacer, es un consejo que yo les doy, tengan espacios solos, tanto durante el embarazo como después del nacimiento, porque eso oxigena a la persona. Y lo que estabas hablando es muy importante, porque es completamente cierto. Y bueno, la idea de nosotros también con este proyecto es
es no solamente contar nuestras experiencias, sino como de pronto dar un mensaje, un poquito de luz a las personas que de pronto no están empezando a pasar por esto y están asustadas por ese tipo de cosas. Y eso es un tema que asusta mucho. Leyendo y viendo pues como redes y estas cosas, la mayor... o sea, la forma en la que más fácil se acaba un matrimonio es por la llegada de un hijo. Es un tercero que llega a estar en la mitad de una pareja, cuando una pareja tenía todo una manera de vivir su vida, ¿cierto? Juntos. Entonces tenían unas dinámicas, tenían unas formas y cuando esta personita llega, todo eso cambia. Y cambia, muchísimo. Y vos le pones un nombre, súper acertado. Porque cuando no nos damos cuenta o sea, cuando queremos y nos metemos en la idea en la cabeza de que nada va a cambiar, no, yo le digo a mi esposa, no, tú vas a ser siempre lo más importante en mi vida. Y uno se cree eso, y uno quiere eso, ¿sí o qué? Pero cuando nace esta persona y uno se enamora, es un amor natural, ¿cierto? Es lo que, el amor que siente uno por la pareja es un amor que uno eligió, pero el amor por un hijo es una vaina que hay que vivirlo para entenderlo. O sea, eso está allá adentro. Yo creo que eso yo creo que es una célula que está por allá adentro y cuando nace tu hijo como que se empieza a regar por todo el cuerpo, es impresionante. Entonces uno ya empieza a darse cuenta que todo lo que uno creyó y pensó que iba a hacer con su pareja no va a pasar. ¿Por qué? Porque uno se vuelca a este ser y uno deja de lado a la pareja. Y muchas parejas, lo he leído, claudican y pierden su matrimonio por esto. Y mi mensaje aquí clarísimo es, estén tranquilos. A los hombres que nos están viendo y a las parejas de estos hombres, no las estamos dejando de amar. Las estamos amando de una manera diferente, pero en la misma cantidad. O sea, yo a mi esposa, después de ya, pues, mi hija ya está, pues ya avanzamos, ya hemos avanzado fuerte, ya está que cumple un año. Y yo le digo a mi esposa, o sea, yo siento que yo te amo mucho más. Lo que pasa es que ese amor se transformó y yo siento que ella me tiene que ver, o sea, yo siento que yo mis acciones de papá, que estoy tratando de ser el mejor papá que puedo, yo siento que eso es una demostración de amor hacia mi esposa también. Demostrarle a ella que no está sola, que los dos estamos juntos en eso. Y vea, el mensaje es claro, no se desesperen, no se preocupen, va a volver el tiempo. Lo que tienen que hacer es hablar, comunicarse mucho y tener claro lo que vos decís. Allá quiero llegar yo ahorita porque antes de tocar ese tema de si en algún momento existió esa conversación, yo he escuchado también mucho que las mujeres cambian para ser mejor persona, no solamente para ellas, no solamente para los esposos, no solamente para el bebé, sino socialmente el embarazo y el tener un hijo los lleva a eso. Y yo siento que el embarazo y el nacimiento de Elena a mí también me cambió para eso, me cambió para ser mejor persona. Y creo que todos los cuestionamientos que aparecieron alrededor del nacimiento de Elena han ido hacia allá. A tal punto que yo me he vuelto, por ejemplo, una persona más sensible, ¿cierto? Algo que yo tenía antes del nacimiento de Elena era un silencio constante alrededor de mis sentimientos, en el que me siento mal o me siento bien, un poquito mal direccionado, era quedarme guardado con lo que estaba, nunca buscar ayuda. Y en este momento esa transformación o ese cambio, y en el momento que me doy cuenta que estoy cambiando, he aprendido a levantar la mano de una manera más oportuna para poder generar bienestar, que es creo que parte de una labor de papá grandísima que nosotros tenemos. Milo, es que siempre hemos pensado en cualquier etapa de nuestras vidas que el cambio es o sea, no necesariamente es bueno. Y a pesar de que el cambio inicialmente no sea bueno, generalmente tiene un aprendizaje que deja algo bueno.
un cambio de trabajo, desmejorar tus condiciones laborales por X o Y razón. Generalmente si uno se va al fondo hay algo que deja, un aprendizaje, un conocimiento adicional. Entonces esos cambios uno tiene que sacarles el provecho. Puede que al principio no sean buenos, pero uno tiene que buscarle el provecho. Y hay cambios muy buenos, por ejemplo eso que estás diciendo, o sea, es buenísimo. O sea, yo también percibo lo mismo. Yo desde que nació Alicia me he vuelto un hombre más sensible hacia otras personas. Me he vuelto una persona que expreso más fácil un sentimiento hacia otras personas diferentes a mi círculo sentimental, mi esposa, mi mamá, mi hermana. O sea, yo ya soy capaz de decirle a un amigo con toda la franqueza del mundo, hey, parce, te quiero mucho. Yo, hey, te quiero mucho, parcero, un abrazo muy grande, espero, y uno decía, ¿qué le vas a decir? Te quiero mucho a un amigo, parce, pero uno quiere a los amigos, huevón. Uno a los amigos los quiere. Yo ya soy capaz de estar en la calle y ver una persona y como necesitando, está muy encartada, le cayó algo y ir y recogérselo y de pronto entablar una conversación con un vecino. Son cosas que se despiertan en uno. Son cambios muy buenos. ¿Sabes qué? Imagínate que hay otro cambio, otro momento en el que me doy cuenta que todo está cambiando y está cambiando fuertemente, y es que yo en la cabeza siempre he sido una persona muy emprendedora, ¿cierto? Como que siempre en la cabeza he tenido un montón de ideas y siempre he querido hacer y siempre he tenido mi empresa y siempre me he movido, y llegó en un momento en el que el chip de ser el proveedor del hogar se me cambia, ¿cierto? No se me cambia para mal, o sea, no se me cambia y se me pierde la responsabilidad, sino que empiezo a visualizar un bienestar no solamente enfocado al dinero, sino enfocado al tiempo, y me empiezo a dar cuenta que la moneda más importante que piensa existir es el tiempo que puedo dedicarle a mi familia. Y ahí quiero llegar como a la segunda parte como del capítulo del día de hoy, es si en algún momento vos conversaste esos cambios con tu esposa, porque yo te voy a manifestar, yo nunca lo conversé con ella. O sea, yo fui generando cambios y fui entendiendo que íbamos cambiando, pero nunca lo conversé. Y solamente lo conversé cuando ya sentí que hubo un cambio muy brusco, que fue el cambio en el que sentí ese tema de volverme una persona más sensible, en el que pude sentirme que me estaba como transformando muy fuerte internamente, que le dije, Vení, espérate, me está pasando esto. Y ella, con unas palabras muy sabias, pues logró tranquilizarme en su momento y me dijo, te está pasando eso y no va a dejar de pasarte, y esta es nuestra nueva realidad, no como pareja, sí como familia. Estamos en un momento de hibernación como pareja, pero a futuro muy seguramente vamos a volver a ser la pareja que éramos antes. Si se tiene claro que está uno por este momento enfocado en juntos, porque eso también es un trabajo en equipo fundamental, ya después volvemos a retomar la pareja porque hay amor, y el amor está creciendo. Está por allá en archivadito, pero está creciendo. Milo, vea, yo pienso que con respecto a la pregunta que me hacías de conversarlo y no conversar sobre estos cambios, nosotros, como yo les contaba antes, nosotros queríamos planear nuestro embarazo, ¿cierto? Se nos adelantó, pero nosotros habíamos hablado muchas cosas. Lo que pasa es que yo creo que si nosotros fuéramos papás antes, o sea, si hubiéramos tenido un hijo antes, yo creo que sería muy distinto y se darían todas estas conversaciones de una manera más en el momento justo. No, mi respuesta a tu pregunta es no, nunca lo hablamos. Se hablaron cosas, pues llegar al punto de antes de tener a Alicia ya en embarazo, pues ya con el embarazo me avanzado, de hablar hasta de dónde va a estudiar, cuál es el colegio, cosas que no eran relevantes. Exacto, en su momento van a ser muy relevantes, pero en ese momento no lo son. Como no sabíamos ser papás, o sea, estén tranquilos, nadie sabe ser papá. Usted le puede decir su mamá, que es una supermamá, todos tenemos una supermamá, te puede decir misa, pero uno tiene que aprender a ser papá en pareja, o solo, o pues, pero uno aprende. Y uno va aprendiendo en la marcha y todos los días es una
llegar a la meta de que tu hijo se acostó llenito, aliviado, durmió. Pero esa conversación que vos decís es una conversación que se está dando todos los días. Entonces hoy, por ejemplo en este momento empieza un brote de crecimiento que llaman, uno lee mucho y entonces empieza a ver tu hijo está comportándose de una manera y de un momento a otro cambian un montón de cosas y uno le está saliendo un diente, está creciendo más, aprendió a caminar, un montón de cosas. Entonces esos cambios que le van generando uno también, porque uno se agota, se cansa, sigue teniendo los mismos problemas o la misma cotidianidad en su trabajo, el trabajo no para. El trabajo sigue siendo el mismo, ese sí sigue siendo el mismo, la dedicación que vos, o el compromiso, o cómo vos enfrentes tu trabajo, pero el trabajo sigue siendo el mismo. Entonces siguen habiendo problemas en tu trabajo, todas esas cosas siguen apareciendo. Entonces los cambios están más en tu núcleo familiar y en ti mismo, ¿cierto? Pero entonces todas esas cosas hay que irlas conversando. Y generalmente, a mí me pasa, no sé si a ti, a mí me pasa que cuando hay un cambio, la mayoría de las veces se adopta de una manera negativa. O sea, es decir, genera o enojo o frustración. Entonces uno al principio se irrita, entonces se genera una discusión. Las discusiones con la pareja están ahí todo el tiempo porque somos dos seres humanos que estamos aprendiendo a hacer una cosa supremamente importante. Entonces cuando ya pasa como la tormenta, ahí es donde se da la discusión. Ahí es donde se da esa conversación del cambio. Y lo que vos decías me lo ha dicho también, porque yo te iba a decir ahorita una cosa, te iba a hacer un paréntesis con lo que estabas hablando. Como que ya el cerebro de ella se vuelve un cerebro de mujer a un cerebro de mujer mamá. No dejan de ser mujeres nunca, ni sus proyectos personales, pero empiezan a tener otro alter ego, otra personalidad, como lo quieran llamar, que ya son mamás y son sabias. Empiezan a ser sabias, como nuestras mamás. Que tienen mucha sabiduría, ¿cierto? Entonces empiezan a ser sabios y empiezan a decir cosas muy ciertas. Y uno, como hombre, yo siento que nosotros los hombres, toda la vida vamos a ser unos niños. Nosotros vamos a ser toda la vida unos niños porque hoy te digo, yo todavía quiero jugar videojuegos, todavía me motiva, pues a mí no me gusta, yo ya no juego fútbol, hay mucho tiempo que ya no me da. Pero yo te digo que a mí llega un amigo, un grupo de amigos míos y me dice, hey, vamos a jugar un partido. A mí eso me llenaría de mucha emoción. Entonces nosotros seguimos siendo niños y muchas veces necesitamos que nos digan esas cosas. Entonces ahí es donde están esas conversaciones. Yo pienso que esas conversaciones se nos están dando en la cotidianidad. ¿Qué es lo que más extrañas hoy de antes de ser papá? Yo lo dije ya. Pero ya, yo ya lo había dicho una vez, pero ya que estamos aquí hablando lo puedo ampliar. Mi independencia. Nosotros cuando yo lo expresaba en algún momento era como, cuando estábamos adolescentes uno tenía que pedirle permiso a la mamá para todo, uno dependía económicamente de un montón de cosas de otras personas. Llegas a un momento de tu vida donde vos te volvés independiente y empezás a trabajar y hacer lo que te da la gana. Y si te vas a vivir solo, te vas a vivir con tu pareja, pues empiezan a haber unas responsabilidades, pero sin embargo vos tenés independencia. Mi esposa y yo siempre hemos sido muy independientes, a pesar de que somos muy chicles, siempre hemos tenido mucha independencia en nuestros gustos, se nos respetan mucho. Hoy yo siento que vuelvo a tener otra mamá. Yo ya no soy dueño de mi tiempo, yo ya no tengo independencia. Yo soy un hombre maduro, con estabilidad económica, todo este tipo de cosas, pero yo no puedo levantarme y decir, me voy a ir, me voy a ir para fútbol. Y cogí mis cositas y me fui para fútbol. No, ya no es así, ya todo hay que planearlo, organizarlo, hay que renunciar mucho y hay que estar abierto a esa renuncia. Ya, hay un plan súper chévere, una vez que nos pasó una vaina súper frustrante, yo creo que fue las primeras salidas que íbamos a hacer después de que Alicia nació, y teníamos todo completamente organizado. Mi suegra, que nos ayuda muchísimo y venía a cuidar a Alicia, se iba a quedar esa noche con ella, mi esposa y yo estábamos listos, ya estábamos perfumados, íbamos para la calle, yo creo que era la primera salida que íbamos a tener juntos, íbamos a dar a la niña con mi suegra, y llega mi suegra a la casa súper apenada y nos dice, muchachos, estoy indispuesta. Mi esposa y yo nos miramos y
No me puede hacer No nada. puedo hacer nada. Vete. Y yo le dije a mi esposa, ¿Qué? era con un grupo de amigos de ella. Yo, vete tú, lleva a tu mamá a la casa y yo me quedo con la niña. Frustra. Y eso, para mí eso ha sido lo más difícil. Yo creo que yo voy a ser un poquito egoísta. Yo lo que más extraño antes de ser papá es a mi esposa para mí, solamente. Eh, porque Elena en algún momento va a escuchar esto y hija, perdón, pero en realidad extraño que tenga la posibilidad de estar conmigo y de entregarme como todo ese amor a mí. Te puedo hacer un paréntesis de lo que estás diciendo y no pares con la idea. Y es que antes yo te digo que a mí me hubiera encantado hoy tener una nota de voz o un video donde mi papá estuviera expresando tanto amor hacia mi mamá. Porque o sea, a mí no, o sea, yo creo que Elena va a crecer muy feliz porque va a tener a sus papás ahí. Y eso es lo que va a ver ella, el amor entre los papás. Entonces, por eso te digo, o sea, va a ser muy chévere. No, sí, pero para mí eso es lo que más extraño yo de ese momento, pues, de ser papá y de cuando uno lo era, es tener a Liz para mí sola. Porque no es un secreto para las personas que me conocen que Liz, desde que estamos juntos, se ha vuelto más que una compañía, un soporte muy importante para mí, y además de eso, porque siento que compartíamos unos momentos que hoy, pues, por la situación no se pueden compartir o se podrán compartir más adelante, sí. pero aún me cuesta saber que, por ejemplo, después de las 8 ya no puedo conversar con mi esposa porque Elena y mi esposa están en la habitación dormidas, y yo me quedo afuera porque tengo que esperar a que Elena también termine de dormirse, y como esos espacios, pues, a profundidad con ella, el disfrutar las cosas pequeñas entre los dos, el disfrutar comer comida chatarra juntos y volarnos un día y decir hoy no queremos hablar con nadie, y el disfrutar montarnos en el carro a hacer nada. Creo que ese ha sido de los cambios que más me han dificultado, y sobre todo me costó mucho entender ese amor partido, que en realidad no es amor partido, son dos amores totalmente diferentes, sí. Pero yo lo empiezo a percibir en su momento, en un inicio, de manera equivocada, como un amor súper partido. Y también tengo que decirlo, en algún momento, para mí como papá, antes del nacimiento de Elena, empiezan a despertarse unos celos un poquito raros, donde yo digo, uy, fue madre, o sea, Liz nunca va a volver a estar para mí, va a estar súper entregado a la bebé, y qué va a pasar conmigo. Y ese cambio a mí creo que también ha sido uno que extraño bastante en términos de tiempo. Hablando de eso, y reafirmo con este comentario que voy a hacer que nosotros los hombres somos unos niños. Me pasa mucho con mi esposa en comparación con eso, y yo te digo, o sea, yo siento que lo estás exteriorizando de una manera, sí, te está dando duro, pero yo también lo he sentido. Lo que pasa es que yo tengo una ventaja que no estás teniendo en este momento, y es que yo tengo la bendición de poder trabajar desde mi casa. Entonces yo comparto mucho tiempo con mi esposa. Nosotros logramos compartir mucho tiempo. Entonces los tiempos donde Alicia duerme o mi suegra nos ayuda cuidándola, es que a ustedes les falta llegar a ese punto. Ya van a empezar. No, pero yo ya en este momento, pues, extraño mucho eso, pero o sea, no cambiaría mi vida de hoy por la vida de antes. No, ¿Sí claro, me entendés? pero a lo que voy es que, y pues es porque quiero como mandar otro mensaje. Y es como, al principio, mientras más chiquitica es más difícil. Porque primero no sabemos nada, estamos aprendiendo. Entonces uno va aprendiendo, ellas van creciendo, las bebés van creciendo, entonces todo va como encontrando un equilibrio, ¿cierto? Empieza uno a confiar un poquito en que puede dejarlas con alguien de mucha confianza, que van a estar bien,
unos raticos, y entonces ahí empiezan a encontrar. Entonces mi mensaje es, esos espacios hay que buscarlos, porque cambian mucho. Sí, clarísimo. Cambian mucho. Mi esposo y yo somos, yo lo insisto, somos rechicles, nosotros hacemos todo juntos. Y llega un momento en el que igual estamos haciendo esto juntos, pero yo no puedo dar senos. Ella lo tiene que hacer, entonces pasaba lo mismo, ella se iba para la habitación, yo me quedaba en la sala, esperaba, de pronto Alicia no se dormía, yo la arrullaba, entonces ya se salía. Entonces era un momento en el que tenemos que estar separados, pero llegó un momento, empezó a pasar de la nada, que ella se sentaba en el mueble y empezamos a hablar, a susurrar. Empezamos a susurrar. ¿Cómo estás? Milo, nosotros teníamos una rutina muy diferente. Antes de que Alicia llegara, teníamos una rutina muy diferente. Por eso decía que los cambios a veces hay que buscarles el lado positivo. Uno empieza a creer que ay, no, estamos aquí teniendo que susurrar, no estamos teniendo tiempo. Pero llegamos un momento después de unas semanitas de estar haciendo ese susurro y esa conversación, que llegamos y dijimos, nosotros no lo hacíamos mucho. Nosotros no nos íbamos, nosotros generalmente, ella trabajaba, llegábamos, comíamos, nos gustaba mucho estar en la calle, pero cuando estábamos en la casa era una rutina mucha que nos acostábamos en la cama de pronto a leer un libro, ella leía un libro, a veces la interacción más chévere era que leíamos un libro juntos, yo leía una parte, ella leía otra parte en voz alta, o veíamos una película juntos, pero una conversación cotidiana de cosas superfluas pues que no importan para nada, o importan mucho, empezó a pasar, y mucho tiempo después nos dimos cuenta como que eso estaba siendo muy chévere. Entonces el mensaje es, hay que buscar el espacio diferente para que esa hibernación que vos llamás siga alimentándose y estar ahí, y estar latente y estar tranquila, porque es muy importante. Busquen espacios, traten de buscar una persona de confianza, así sea una, deleguen, suelten. Hay que soltar, parce, es muy difícil, yo lo viví, es súper complicado, pero hay que soltar, y hay que soltarle, y hay que buscar una persona que nos pueda apoyar por raticos, para escaparnos un ratico. Uno se va y piensa, es con la mente en otra parte, sí. Pero empieza a sumar. Yo, para cerrar este capítulo, quisiera dejar como unos consejos a las personas que están comenzando a vivir este proceso de ser papás. Lo primero es, entiendan que todos esos cambios se tienen que dar, que pueden ser cuestionables, pero que al final de la historia terminan entendiéndose como unos cambios positivos para la vida en familia. Segundo, que no se desesperen, ¿cierto? Que hablen mucho, lo que estás diciendo, hablen mucho con su pareja, manifiesten estas situaciones, plantéenlas para que encuentren acciones de mejora o para que por lo menos logren interiorizar lo que está sucediendo alrededor del cambio y en qué momento pueden transformarlo. Y por último, es que entiendan que independientemente de que están con sus hijos, tiene que existir de alguna manera una prioridad a la pareja porque es el amor que uno elige. Sí, y yo pues concluyendo también, es algo que he visto mucho, hay muchos reels, hay muchas notas, hay muchas publicaciones en redes con algo que yo estoy plenamente de acuerdo, y es, van a haber conflicto, va a haber discusiones. Ellas están muy cansadas, muchachos, están cambiando hormonalmente demasiado. Por más pesado que sea el día de un hombre, estoy completamente segura que el de ellos que nunca va a ser tan pesado como el día de una mamá. Pero sabes que yo quiero hacer un comentario respecto a eso, que lo escuché en un podcast hace poco y me pareció súper valioso. Es importante entender que el nacimiento de un bebé y el embarazo no es una competencia de cansancio. No, por eso. A lo que voy es que uno tiene que entender lo que pasa es que, yo lo voy a decir así como lo pensaba yo cuando era adolescente. Que uno está pensando todo el tiempo en sexo. Y siempre lo he pensado así. El éxito de una relación sexual, vamos a ver por ese lado, está en que yo me preocupe por lo que está sintiendo el otro.
y que el otro se preocupe por lo que está sintiendo, por lo que estoy sintiendo, la otra se preocupe por lo que estoy sintiendo yo. No hay pierde. En este caso me parece que es así. Yo como hombre tengo que entender, dejarme preocupar, saber y tener claro cuáles son mis necesidades, mis falencias, exteriorizarlas. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero tener muy claro que nosotros tenemos una parte, o sea, la parte que nosotros vivimos, ellos también la están viviendo. Pero lo que ellas están viviendo, nosotros no lo podemos vivir, que es la parte hormonal. Entonces, por más pesado que sea nuestro día, y llega un punto en que ellas dejan de tener una licencia y tienen que empezar a trabajar, y trabajan. Entonces, entender que por más pesado que el del día de nosotros sea duro, el de ellas ha sido muy duro, y al entenderlo no es llegar a reprocharlo. No, es que yo también estoy cansado, no, es que tú también estás cansada, no, yo sé que estás cansada. Y ella tiene que saber que uno también está cansado. Y van a haber discusiones, pero al final del día es normal. Peleen, hace parte del proceso. Con mucho respeto, díganse las cosas. Lo que no me gusta, lo que sí te gusta, traten de ser muy comprensivos. Porque cuando uno no es comprensivo, y también me ha pasado, porque cuando uno no es comprensivo, uno las hiere. Y uno no quiere tener una mamaría. Uno no quiere tener una mamaría porque están muy vulnerables. Entonces, ahí hay mucho amor, hermano. Parce, hay mucho amor. Yo sé que hay mucho amor. En la mayoría de las familias hay mucho amor. Los papás estamos cagados del susto. Las mamás están esperando mucho de nosotros. Pero hay mucho amor. Y peguémonos de eso. Y ahí es donde va mi último consejo. Mi último consejo es, hay muchos cambios, pero hay que saber afrontarlos porque la vida es una sola y esto es una decisión o no decisión, ya lo están viviendo. Entonces tómenlo con todo el amor y vivan esa realidad para que su realidad sea la mejor realidad posible y la de su hijo o hija y la de su esposo o esposa sean lo mejor posible, porque esto es una aventura que están viviendo y que no va a parar solamente por decir que están cambiando. Entonces el cambio existe y hay que saber afrontarlo. Entonces, muchachos, muchas gracias por escucharnos, pedirles un poco de disculpas por demorarnos tantos por grabar capítulos, como les decimos, tantas labores paternales y tantos cambios que hemos tenido nos han llevado a esto. Pero bueno, siempre va a haber un espacio para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo capítulo. Vienen más sorpresitas, nos estamos viendo. Para papás.